les voy a compartir el prólogo, porque volví a hacer una lectura de la versión final del libro y me quedé con la idea de que lo mejor que podía hacer con ustedes es compartir algunos de los puntos que puse en el prólogo, el cual al principio, cuando me invitaron a hacer el prólogo, me sentí muy orgulloso y después dije que me ven viejo, por eso me invitaron a hacer el prólogo. ¿No? Empiezo a hacer prólogo, no me invitaron a hacer ningún artículo, pero prólogos. El título del prólogo es una invitación para ustedes, para el lector, pero es una invitación a nosotros también a reflexionar. ¿Movilidad de qué? Y el título está obviamente robado del artículo de CEN de desigualdad de qué. El prólogo no lo responde, obviamente, y yo creo que en el libro tampoco se responde. En el libro, como decía Gerardo, hay varias opiniones de por qué estudiar movilidad social, qué es importante, etc. Pero queda sobrevolando la necesidad de algo de fondo que es una tarea pendiente. Movilidad de qué. Si medimos movilidad de ingreso, de educación, etc. Pero ¿es esa la movilidad realmente que queremos medir? Esa es la pregunta que se hizo CEN cuando trataba de decir desigualdad de qué estamos hablando. Uno hace economía laboral, por ejemplo, entonces se pierde en la econometría de ver si la escolaridad de tal o cual escuela es más importante, los salarios, etc. Y se pierde en eso. El tema de movilidad social nos lleva inmediatamente a las fuentes de la economía, que es un tema filosófico. ¿Por qué estudiamos esto? ¿Por qué es importante? Etcétera. Y eso es lo hermoso de este tema. Es técnico, tenemos que aplicar econometría, pero a su vez nos lleva necesariamente a filosofar, a tratar de decir, bueno, ¿por qué esto es importante? Porque no es evidente, aún cuando uno tiene resultados económicos. Entonces uno vuelve a las fuentes, las más recientes, las más citadas, Rawls, CEN, Dworkin de alguna forma, Roemer de alguna forma. De Rawls, cuando uno lee que el bienestar de una sociedad se mide por la cantidad de bienes primarios disponibles para sus miembros menos aventajados. Una vez que uno lee esa frase, tiene que parar. Así que la sociedad se mide por la cantidad de bienes primarios de los menos aventajados de esa sociedad. Si no importa que tengamos una clase media, bollante, etc., importa que haya gente que no participe. Entonces esa es una motivación. Sin embargo, CEN dice, bueno, esto es un fetichismo, no son los bienes, son lo que la capacidad que tienen esos bienes de proveernos otras cosas, no son los bienes o otros funcionamientos. Y decide, en su enfoque de capacidades, también cambia el enfoque normativo para la política pública. Lo que se busca es ampliar el conjunto de elecciones de vidas posibles de las personas. La desigualdad en esa dimensión es la que importa y tal vez la movilidad sea en esa la dimensión más importante. Roemer después hace como baja tierra una forma de medir la desigualdad de oportunidades que se embebe en todo lo que es el análisis de movilidad social. Una cosa que es importante ver es que esta agenda de movilidad social y desigualdad nos viene de afuera. Así, los que tienen suficiente dato hayan leído mucho el tema del manejo del ataque a la pobreza en nuestros países, no vino de nosotros. Teníamos programas que tenían beneficiarios, etc. Y vino de afuera, de organismos internacionales, ONG, etc., que se empezó a poner en nuestra agenda el tema del combate a la pobreza. Eso fue en los 70s, los 80s, y esa agenda impidió que la agenda de la desigualdad siguiera progresando, sobre todo el tema de la crisis de los 80. La crisis de los 80 hizo totalmente importante y primero en el ataque necesariamente el ataque a la pobreza, y se dejó el tema de la desigualdad que ya se había empezado a discutir. Sin embargo, ahora, después que pasamos con todos nuestros planes sociales, etcétera, el ataque a la pobreza, vuelve el tema de la desigualdad, y este tema de la movilidad es parte de esa agenda, que nos viene de afuera, y la felicidad de tener una institución de adentro que la toma como agenda propia o la desarrolla como agenda propia. Entonces, para mí es hermoso que el Centro de Estudios de Espinosa Iglesias se dedique a esto, y la Fundación Universidad. Entonces resulta valioso, al menos por dos razones, este libro. La primera, por la problemática analizada, como recién hablábamos, y la segunda, porque el capítulo, y como señalaba Gerardo y el resto de los colegas, los capítulos del libro fueron realizados por autores jóvenes, interesados en el tema. Entonces uno dice, bueno, esta agenda, que es el principal byproduct de este proyecto, esta agenda tiene larga vida, porque estos jóvenes están interesados en ese tema. El tema es apasionante, no van a poder salir de ese tipo de temas.
Entonces ese tema va a estar en nuestra agenda por mucho tiempo. Como dijo Gerardo, el libro hay que leerlo con la guardia alta, digamos. No es un libro que uno lo lee y dice, ah, me convencieron, me convencieron. Uno quiere movilidad social para incrementar la eficiencia del mercado o por otras razones. Entonces, el libro en alguna de las partes dice es para incrementar la eficiencia del mercado. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y también a mí me llamó la atención el tema de que si las redes son anormalidades que uno encuentra o ineficiencias que uno encuentra, o las redes lo que hacen es darle vuelta a problemas de información asimétrica en los mercados laborales. Entonces, no necesariamente conseguir trabajo por una red es inferior a conseguir trabajo en un concurso de oposición, etc. Al contrario, me parece que tiene un montón de información. Claramente que sí, los mejores puestos de trabajo se reciclan, digamos, con gente que tiene conexiones de determinado potencia económica, digamos, eso es malo, pero no necesariamente. Entonces, los capítulos tienen planteamientos teóricos atractivos, aplicaciones empíricas, sortean exitosamente las limitaciones naturales impuestas por cualquier base de datos y los resultados son usados para derivar recomendaciones de política económica. ¿Qué más puede pedir uno, no? Eso es hermoso y eso se encuentra acá en este libro. El único elemento, y Gerardo lo mencionó, hay una dosis de econometría o de economía para los que no están leyendo economía, siendo economistas no están leyendo últimamente economía o no siendo economistas van a encontrar problemas en algunos capítulos e incluso en las conclusiones no está muy claro todo lo que hace el artículo. Entonces, a lo mejor una futura edición con un resumen no técnico de cada uno de los capítulos podría ser muy provechosa porque hay artículos que sí se leen muy bien, incluso para el que no tiene la formación de econometría. En mi lectura de lo que está pasando en el mundo, una de las cosas que están pasando en el mundo es este despertar de los jóvenes en África, en Europa, incluso en México. Me parece que es distinto al despertar de los jóvenes de los 60s y de los 70s. En esa época los jóvenes queríamos cambiar el mundo de raíz. En esta época los jóvenes creo que lo que quieren es volver a la puerta y se compartan, no están compartiendo las cosas. Yo quiero participar de estos satisfactores que hay que no estamos siendo participados. Me parece que es sustancial la diferencia de dónde viene esa fuerza de los jóvenes ahora y cuál es la intención de la fuerza de los jóvenes de los 60s y los 70s. Y en ese sentido me parece que este libro va perfectamente a identificar esa insatisfacción que percibimos en nuestra juventud. Están acá en cada uno de estos capítulos, nos muestran uno de los canales por los cuales hay una constante desigualdad y eso puede generar insatisfacción en los jóvenes. Así que me uno a las felicitaciones de Gerardo, da gusto compartir estos proyectos y vamos por otro más. Gracias.